Bueno, calculo que van a ir entrando algunos más, pero vamos a ir dando inicio al año 2025. Un breve comentario sobre el foro. Lo importante de este foro para nosotros, con Miguel nos conocimos en México, en Querétaro. Yo estaba presentando un libro de poesía. Ahí salió la idea de armar un foro latinoamericano sobre la idea de interpretación, sobre el concepto de interpretación. ¿Qué tiene de particular este foro? En principio, que no articula institución alguna, sino que trabaja con los analistas como librepensadores. Y esto es una diferencia enorme porque no es que se prohíbe que alguien pertenezca a una institución, sino que dentro del foro no la represente, sino que cada uno puede encontrar la voz propia. Esta idea parte de la base de una nueva, digamos, un nuevo mundo simbólico después de la pandemia, en donde el psicoanálisis cobró mayor visibilidad por fuera de las instituciones y pudo articularse entre colegas con una mayor horizontalidad. Y esta idea de horizontalidad es la que tratamos de llevar en acto, dándole voz a cada colega que quiera participar de Latinoamérica, intentando intercalar en cada encuentro países distintos para poder también compartir el sesgo de cada uno de los lugares. Bueno, como les decía, la idea de horizontalidad es la más importante para nosotros, por eso no permitimos que alguien hable en nombre de una institución, más allá de la institución a la que pertenezca. Bueno, es un gusto para mí inaugurar este año. Este foro en particular va a tener a Mariana Márquez Moraes, que la voy a presentar yo. Después Miguel va a presentar a su coequiper, compatriota mexicano. Bueno, Mariana es una analista brasilera. Desde el 2015 se dedica a la clínica psicoanalítica. En el mismo año empezó en el equipo técnico del colectivo Radio Vilar de Voz en Montevideo. Desde el 2014 integra el grupo de investigación y formación clínica en la Universidad UDELAR de Uruguay también, por supuesto. Es licenciada en filosofía, magíster en psicoanálisis y doctora en psicología. Así que bueno, muy bienvenida, Mariana. Vamos a presentar a nuestro colega Sergio. Sergio y después damos paso a los participantes. Bueno, pues sí, sí, más bien, ¿sabes qué? También, Diego, yo estoy sorprendido porque pues esta charla entre tú y yo ve ahora que estamos congregando aquí a todos nuestros compañeros, pues en realidad es muy grato y gracias por acompañarnos, ¿no? Y esperemos que podamos seguir trabajando en este foro, ¿no? Para las siguientes veces. Y en este caso, bueno, pues tenemos aquí a Sergio Maldonado González. Sergio es de Pachuca Hidalgo, ¿no? De México, claro. Es licenciado en psicología, tiene maestría en teoría en el instituto se llama teoría crítica, ¿no? En teoría crítica, perdón, ¿no? Como parte del Instituto de Estudios Críticos acá en México. Es autor del libro El olvido en la vejez desde la contextualización psicoanalítica y la neuropsicología cognitiva. Actualmente pues, es psicólogo en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, es practicante del psicoanálisis desde hace 30 años, Sergio, te sigo, ¿no? También está apoyando un proyecto llamado ProArte, con talleres artísticos para personas diagnosticadas con esquizofrenia en la Ciudad de México, ¿no? Pues sean bienvenidos, Mariana y Sergio y todos ustedes, y en realidad es muy, muy grato podernos encontrar y poder charlar libremente sobre el tema de la interpretación y escuchemos entonces a nuestros ponentes. Creo que primeramente iría Mariana, ¿no? Mariana, si te parece, ¿querés iniciar vos? Sí, como quieran, sí, sí. Bueno, Bueno, te escuchamos. bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Agradezco a Cecilia Fernández también que me acercó al foro. Y yo preparé un texto bastante corto, igual voy a tratar de leerlo despacio porque acá condenso como varias ideas que tendrían otros desarrollos.
pero bueno, la idea supongo también que después se pueda dialogar, intercambiar, que sea como un disparador las ideas que voy a traer en este texto. Bueno, solo una aclaración, yo soy brasilera, pero ya hace 11 años vivo en Montevideo, Uruguay, y bueno, también mucho de lo que voy a traer acá en esa presentación tiene que ver con, bueno, con mi práctica y con mi formación acá en Montevideo. Yo titulé la presentación como Interpretación y Locura, y bueno, es un título a su vez escueto, pero muy amplio. Y bueno, mi idea es poder hablar hoy sobre la interpretación y locura, sus posibles relaciones y los límites entre ellas, entre estas relaciones, digamos. Bueno, lo que presentaré a seguir son algunas formulaciones iniciales de un trabajo todavía en proceso y, como decía, también muy condensado de varias lecturas y que vengo haciendo en relación a la locura y la interpretación. Entiendo además que es un tema bastante amplio y con varias posibles derivas, por lo que voy a adelantar cuál será mi recorte para abordar el tema. Yo voy a usar el operador o el operador que pondré a jugar en la relación entre interpretación y locura será la noción de sentido y sus variaciones en la teoría, en la teorización lacaniana. Específicamente, haré referencia a las nociones de nonsense o sin sentido, la noción de fuera del sentido y la noción de au sentido, que en francés se diría absence y que por homofonía en francés se puede escuchar, leer en la cadena absence, o sea, ausencia, ausencia de sentido, ausencia de sentido, au sexo. Y aclaro que la referida serie, ¿no?, de sentido sin sentido, fuera de sentido y au sentido, la recupero de Bárbara Cassin en su libro Jacques el Sofista, que es una serie que ella va a construir a Bien. partir de la lectura, especialmente del escrito L'Étourdi y de los seminarios Ancor y el Symptôme de Lacan. Cassin, en el referido libro, va a diferenciar los tres elementos de esta serie de la siguiente forma. El sentido y el sinsentido se encuentran en la misma lógica y norma. Serían como dos caras de una misma moneda y se relacionan y se definen por oposición uno al otro. El fuera del sentido denunciaría la no unicidad del sentido sin sentido. El fuera del sentido estaría entonces fuera de la lógica sentido sin sentido y sería una excepción que a su vez confirma la misma regla o la misma norma del sentido sin sentido. Y por último, el au sentido sería lo que agujeraría, que hace agujero desde dentro de la lógica, sentido sin sentido. Sería, según Cassin, el retorno, pensado en analogía con el síntoma como retorno del reprimido, el au sentido sería el retorno del fuera del sentido en la órbita del sentido sin sentido. Funcionaría como una extimidad en la norma sentido sin sentido. Está bastante condensado. Bueno, Bárbara Cassin se toma páginas y páginas y bueno, varias formulaciones de Lacan bastante complejas, pero yo voy a tratar de articular estas tres negaciones de sentido, del sentido, para pensar el tema de la interpretación. Sigo. A Cassin y también a mí le va a interesar sobre todo la última negación, que sería el au sentido. A ella por la posibilidad de pensar y proponer una transmisión no total, no totalizante
en la clave de la afirmación no hay relación sexual. A mí me interesa por la posibilidad de pensar y proponer una modalidad de interpretación que no caiga en la tentación hermenéutica de buscar el último sentido o, lo que es su contracara, reconocer una proliferación de sentidos e interpretaciones posibles, pero no el tope mismo, el vacío del sentido y de la interpretación. A lo que Freud ya adelantaba en 1900 con la noción del ombligo del sueño. Quiero ahora aclarar los puntos desde el cual partí y que me han hecho llegar a ese recorte del tema de la interpretación, locura, vía el sentido. Por un lado, uno de los puntos que me hizo llegar a este recorte fue una formulación de Lacan en el seminario El reverso del psicoanálisis y la recuperación parcial y desarrollo de esta formulación en el seminario El síntoma, las cuales estas formulaciones me ecoan, me resonan hace años y que parecen que ahora encontraron algún lugar, alguna formulación posible. Y por otro lado, el otro punto que me hizo llegar el tema es mi acercamiento a una forma de trabajo con la locura a partir de mi integración desde el año 2015, como refería, al colectivo Vilar de Voz. Recupero ahora brevemente dichas formulaciones de Lacan, primeramente las que realiza en el seminario El reverso del psicoanálisis. Voy a leer algunas citas de Lacan. En palabras de Lacan, empiezo la cita. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo saber? Viene al caso decirlo así. ¿Cómo saber sin saber? Es un enigma. Los dos tienen la misma característica, propia de la verdad. La verdad solo puede decirse a medias. Un poco adelante, en ese mismo seminario, en esa misma clase, dice Lacan. Me parece que ya ven lo que quiere decir aquí la función del enigma. Es un decir a medias, un saber en tanto verdad. Esto define lo que debe ser la estructura de lo que se llama una interpretación. Si he insistido tanto en la diferencia de nivel entre la enunciación y el enunciado, es precisamente para que adquiera sentido la función del enigma. El enigma es la enunciación. O el enunciado, espabilense. La cita es, yo planteo el enunciado. Acá terminaría las formulaciones que quería recuperar del seminario El reverso de psicoanálisis y traigo ahora las citas del seminario El síntoma. Dice Lacan. Tenemos solamente el equívoco como arma contra el síntoma. De hecho, es solamente por el equívoco que la interpretación opera. Es necesario que haya alguna cosa en el significante que resone. Una última cita también del seminario de Sintom. Un enigma, como indica el nombre, es una enunciación de la cual no se encuentra el enunciado. ¿En qué consiste el enigma? El enigma es un arte que llamaré de entre líneas. Fin de la cita. De las formulaciones de Lacan recuperadas anteriormente, subrayo dos puntos que me interesan por su posible articulación con la noción de ausentido. Primero, la asociación entre la verdad como saber, o aún el saber en tanto verdad, y la estructura tanto de la interpretación como del enigma. Ambos, interpretación y enigma, operan entonces una función de agujerear, de equivocar el saber supuestamente estabilizado al elevarlo al lugar de la verdad que solo puede ser semidicha, dicha a medias. Por otro lado, la afirmación del enigma, una enunciación que no encuentra el enunciado, como una vía de la interpretación. Afirmación que acerca
vía el enigma, interpretación y locura, y que nos pone de aviso sobre una forma de leer entre líneas, leer la enunciación, más allá o más acá de los posibles enunciados que supuestamente la completarían. La necesidad entonces de reconocer el código o los códigos dentro del código que está operando en esa enunciación hecha enigma. Lo anteriormente dicho nos va acercando a la locura y a lo que Jean Alouche, recuperando a Michel Foucault, llamará la palabra loca o la palabra insensata, así como la forma de acogerla. Según Alouche, cito Alouche, al igual que la literatura moderna, la locura atenta contra la lengua como código. La palabra reconocida como loca y o literaria pone la lengua en peligro. ¿Cómo? Teniendo su cifra en ella misma. Como tal, la locura no recurre al código común, sino que vehiculiza su propio código en su palabra. Fin de la cita. Un punto antes de esa definición, un poco antes de esa definición de la palabra loca literaria, Alouche venía de definir la cifra, la cual propone como más adecuada en relación al significante para la fórmula S1 flecha S2, para la cadena significante. Alouche va a decir que es más adecuada por no asociarse la cifra, por no dirigirse a un sentido o significación. En palabras de Alouche, una cifra no está por ella misma dirigida hacia su sentido o su significación, ni tampoco hacia su supuesto referente. Se presenta ante todo opaca y legible. Diferente en eso del significante, constituye ostensiblemente un enigma. Detiene el flujo. Fin de la cita de Alouche. El otro punto que me hizo llegar a ese recorte del tema que me refería anteriormente es mi integración al colectivo Vilar de Voz. Presento brevemente el colectivo. Se trata de un proyecto autogestionado con 27 años de funcionamiento acá en Montevideo, que consiste en un medio de comunicación alternativo y comunitario, es una radio y tiene otras modalidades de comunicación, por escritura también, y a su vez es un dispositivo de salud mental alternativo. Apuesta a dar y amplificar la palabra y la voz de personas marginadas socialmente, en su mayoría aquellas que se encuentran en el entrecruce locura y pobreza, o sea, en una posición de doble marginación en un no lugar, diría Foucault de alguna forma. Apuesta a dar palabra y amplificar la palabra y la voz de estas personas como una forma de intervención social y de intervención clínica. El acercamiento y la integración al colectivo y su forma de trabajo con la locura supone cuestionar y tensionar la dicotomía locura versus cordura. La disposición espacial, las salidas al aire son con fonoplatea abierta a la comunidad, o sea, los vecinos se pueden acercar, siempre hay invitados, en fin, es totalmente abierta. La disposición espacial y la tendencia al funcionamiento horizontal, en el sentido de que todos los que integramos el colectivo lo autogestionamos desde diferentes roles y tareas, pone en juego el límite rígido entre loco y cuerdo. Esta forma de trabajo con la locura implica, de partida, no suponerse no loco, reconocer la locura como posibilidad humana y no pararse en el lugar del cuerdo o normal. Ello no implica, sin embargo, entrar en una ilusión de la identidad con el otro, del conocimiento más que el reconocimiento,
que llevaría a la tentación de caer en la trampa de una incomprensión total, del lado como del sinsentido, o de una comprensión total, del lado del sentido. O sea, de una captura, no caer en la tentación de una captura de la locura y sus expresiones y un saber estabilizado y tranquilizador. Y ahí me preguntaba mientras escribía, tranquilizador para quién, además, ¿no? El no pararse en el lugar del normal es justamente saber que no se sabe, que la verdad hace agujero al saber, lo desestabiliza y solo puede ser dicha a medias. Supone sustentar la alteridad sin producir una pura oposición y diferencia. El trabajo con la palabra que ahí se produce. ¿Alguien sabe que van a dar Creo una que hay vuelta? alguien con el micrófono abierto. ¿Sí? Sí, Dayana. Ah, sí, hijo, sí. Papi, sí. Sí, sí. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No sé si podemos apagar mientras nuestra Ahí. ponente habla, ¿no? Ya, gracias. Bueno, vuelvo un poquito. El no pararse en el lugar del normal es justamente saber que no se sabe, que la verdad hace agujero al saber. Lo desestabiliza y solo puede ser dicha a medias. Supone sustentar la alteridad sin producir una pura oposición y diferencia. El trabajo con la palabra que ahí se produce, palabra reconocida como loca, supone para los que somos coordinadores en el colectivo un trabajo de organización, de lectura y más aún de construcción y oferta de un lugar de enunciación. Lugar de creación de una palabra que interpela al otro, al público, en sus sentidos estabilizados. Pues como afirma Lush, la palabra insensata supone una autoimplicación, donde nada es ostensiblemente dicho, a esa identidad perdida de un sentido, a lo que conviene considerar no como una provisión de sentido, sino como una figura que suspende el sentido, que organiza un vacío. La creación de esa palabra que suspende el sentido y organiza un vacío, vacío de sentido y también de lugar, producidos también socialmente como ese no lugar, esa no palabra, o sea, ese silenciamiento del loco. Entonces, la creación de esa palabra produce una dialectización, una dialéctica, no solo de la lógica sentido sin sentido y de las posiciones y lugares del loco y el cuerdo, sino también de quién interpreta y quién es interpretado. No es novedad desde que Lacan lo formuló, por lo menos, que quien interpreta en la situación analítica es el analizante y no el analista. Pero quisiéramos dar un paso más, estableciendo un paralelismo entre la situación analítica y las salidas al aire, de Vilar de Vos, y asociando la posición de intérprete del analizante con la de los participantes del colectivo, quienes conducen sus programas radiales semanalmente. Forzando esa asociación, digamos, ¿no? Haciendo ese ejercicio de acercar o hacer un paralelismo entre una situación y otra, podríamos decir que en las producciones que presentan y transmiten, los participantes están en la posición de intérpretes del mundo, del contexto social y político, de sus propios sentires y pensamientos. Pero intérpretes en el sentido de que, en tanto que fueron puestos históricamente, socialmente, epistemológicamente, entre otros, que fueron puestos en el fuera del sentido, retornan como síntoma en la norma del sentido sin sentido. Retornan como al sentido que viene a agujerear, a desestabilizar ciertos sentidos comunes y también técnicos. Muestran el límite mismo de estos últimos al construirse como enigma,
que se impone como tope a una posible captura de su palabra. Para ir concluyendo, por ahora, porque este es un trabajo que decía que la idea es seguir desarrollando, quisiera recuperar una frase de Foucault en su texto Locura, la ausencia de obra. Cito a Foucault. Se extrañarán de que hayamos podido reconocer un parentesco tan extraño entre lo que durante largo tiempo fue temido como grito y lo que durante largo tiempo fue esperado como canto. Fin de la cita. Frase que, me parece, da cuenta de la ambivalencia de la palabra loca y de la potencia que tiene en tanto organizadora de un vacío, el silencio, que es a su vez detención del flujo, el grito, y el flujo mismo, el canto. Potencia para pensar la interpretación analítica vía enigma como dispositivo no de cristalización de sentidos y significaciones, sino al contrario, como dispositivo de irrupción, interrupción del flujo y de lectura entre líneas, o sea, de lectura de un código singular que se noda al código de la lengua. Hasta acá iría mi texto. No sé cómo estoy de tiempo, porque si tuviera tiempo quería leer el poema de una participante de la radio, que justo el programa que tiene se llama Entre Líneas. O sea, por el nombre del programa y por el poema en sí, me parecía que podía aportar. ¿Estoy bien de tiempo? Sí, dale, Sí, sí, dale. adelante, Unos adelante. minutos más, dale. Sí, es cortito. Bueno, ella se llama Angélica Vera y bueno, ese poema está publicado en una interpretación que sacamos, una interpretación, el lapso, una publicación que sacamos hace un par de años. Ay, perdón que se me cerró, ya lo voy a abrir y ya lo leo. Ahí está. En una pequeña habitación pública y privada, un grupo de loques se congrega sin cesar. Sus voces inquietas rebosan energía, almas apasionadas por las ondas del aire. Desafiando lo cotidiano, alzando la voz, ellos hacen radio, creando sus propias leyes. Su imaginación vuela con vientos de diversidad, sus palabras como flores nacen en primavera. Unos loques poetas susurran versos al micrófono, liberando sus pensamientos con cada palabra. Otros loques músicos de notas extraviadas nos regalan melodías de alma y corazón. Hay loques reporteros desafiando la actualidad, innovando en la forma de contar una noticia. Loques entrevistadores curiosos e incisivos, buscando la verdad detrás de cada voz. Escucho sus voces desde el otro lado del éter, maravillado por la magia que transmiten, un caleidoscopio de emociones en cada sintonía. Los locos haciendo radio son mi dulce melodía. Y así penetro en sus mentes y en sus sueños, viajando en el tiempo a través de sus palabras. Los locos haciendo radio me transportan hacia mundos desconocidos y maravillosos. En un rincón del dial encuentro su esencia. La fuerza de sus ideas se expande sin cesar. Susurrando, gritando, riendo y llorando, los locos haciendo radio se atreven a soñar. Porque en su locura encuentran la cordura, en sus voces encuentran la libertad. Los locos haciendo radio, seres admirables, iluminan nuestras vidas con su creatividad. Así que escuchalos, déjate cautivar por sus locuras, porque en cada emisión hay un regalo de verdad. Les locos haciendo radio, eternos rebeldes, nos enseñan que el mundo es un lugar mágico sin final. Bueno, hasta acá. Angélica Vera, la autora. Muchas gracias. Bueno, Mariana, muchas gracias. Nos guardamos las preguntas para el final. ¿Te parece? Sí, claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sergio, ¿querés continuar?
Hola, claro que sí. Bueno, yo en primer lugar, bueno, aquí hubiera querido también continuar como las reflexiones de Mariana, porque también estoy en un espacio, mañana mismo me voy a la Ciudad de México, con personas, como lo dijo Miguel, a quien agradezco la invitación, personas diagnosticadas con esquizofrenia, lo digo así porque no es mi afán, ni ser psicólogo clínico, ni no estoy en ese rol, ni patologizar, ¿no? Pero a mí se me impuso más bien la pregunta que venía ahí en en la invitación que decía, ¿dónde están hoy los practicantes del inconsciente? Y yo me encuentro ahora en este momento en la sierra, ¿no? O sea, yo viajo, este, entre semana estoy colaborando con la Universidad Intercultural y y después viajo a la Ciudad de México. Entonces, pues no hice más que situarme y quería empezar la exposición con esta cita de Félix Guattari que dice, no sacarás las sorpresas de tu galera de interpretaciones, sino que ellas desfilarán en la realidad misma. Es Félix Guattari en su seminario. Y como les decía, me ubiqué en donde estoy, en donde están los practicantes del inconsciente. Ahora me encuentro en la Sierra Madre Oriental, está en el centro de México. Voy de este territorio serrano a la Ciudad de México en un vaivén vertiginoso. Yo con muchas personas comparto estos tránsitos movedizos. En esta actualidad que tenemos acceso a la movilidad por Internet y por las vías de acceso en las diferentes regiones. En esta región donde me encuentro, hace aproximadamente unos 30 años, era inaccesible. Es una zona territorial en donde se conserva la lengua ñuqu de los otomíes, que son un grupo étnico. Eh, y bueno, estoy en esta región, aunque son lo que sucede en todos los lugares donde hay lenguas originarias, pues que se van perdiendo, ¿no? Y bueno, el hallazgo que tuve, y es lo que quería acercar con ustedes a la acción de la interpretación, es encontrarme a un antropólogo, es Jacques Galinier, que él se encontró con esta cultura y él la llamó cultura de la noche, eh, que también él venía realizando en Francia estudios sobre la noche, y bueno, en algo está implicado el interpretante en lo que ve, ¿no? También se hizo un psicoanálisis, se psicoanalizó y eso importó mucho en la interpretación que hizo de esta etnia. Acá en la región se le llama región Otomí-Tepehua, en México, en el centro de México, les estoy hablando. Y bueno, la lectura de este antropólogo me ha eh, transformado. Eh, Sus obras se nutren del psicoanálisis y bueno, este francés, al quien llamo el otro Jack, ¿no? Las interpretaciones de las que habla parecen estar inscritas en la antropología estructuralista de Lévi-Strauss, la cual a su vez está atravesada por la concepción del signo de Saussure. El significante, la parte ligada al sonido de la cual se desprende una imagen acústica, y la otra mitad, el significado o la parte inmaterial, ambas caras contrarias de la misma moneda, que componen el signo. No me voy a extender en el libro de Galinier. El libro se llama La mitad del mundo y los títulos eh, de sus subtemas que contiene, ustedes pueden dar cuenta de esta mirada estructuralista, se llaman orden y desorden, cielo y tierra, mitad Dios, mitad diablo, el adentro y el afuera en el hogar otomí. Esta partición crítica es que adquiere el valor, en esta partición crítica, perdón, es que adquiere valor el título del libro, el cual se dirige a la mitad del mundo, del medio hacia abajo, la parte oscura, un más allá,
parte animal, parte femenina nocturna. Cito a Galinier: la mitad del mundo, Matera Shemoy, hace las veces de espacio subterráneo donde los otomíes ubican la fuerza que mueve el universo entre la vida y la muerte. Un topo secreto, íntimo, teatro de sombras, mundo interior de la humanidad, espacio íntimo que corresponde precisamente a lo que Freud llamaría Inheres Outland, un territorio extranjero, pero desde dentro. El territorio extranjero en el interior es el inconsciente. En este concepto psicoanalítico, Galinier se acerca a la realidad nocturna. El sueño es un ejemplo, es una exterioridad, se sueña con lo externo. Los estudios antropológicos han sido la base para que advengan estas otras derivas de lo que él llama la geopolítica del inframundo. La geopolítica onírica. Cabe destacar que en esta región, como en muchas zonas indígenas, el pensamiento es de conexión con otras existencias, que es como la naturaleza, y el inframundo, que el inframundo no es tanto como el infierno en la cuestión católica, sino es una cuestión que tiene que ver con la comunión de los muertos, con sus deseos, con sus ganas de comer, con sus deseos sexuales incluso, y también el diablo, ¿no? Que habita en ese inframundo. Entonces, bueno, lo que hace es una partición entre la vida diurna del catolicismo y la vida nocturna de las creencias, estas existencias del inframundo, ¿no? Bueno, continúa: el territorio se subjetiva y se significa de manera comunitaria. En esta región abundan los relatos de sueños colectivos. A propósito de ello, me encontré con el término transindividual, que Lacan lo expone en función y campo de la palabra. Pero ahí nos podemos imaginar una transindividualidad que tiene que ver con el otro mayúsculo. Es común escuchar el rechazo de las interpretaciones de Galinier por la misma gente inmersa en la cultura. El saber antropológico se apoya en el saber psicoanalítico para develar, por ejemplo, lo que él llamó, en lo que Galinier llamó una metapsicología amerindia, en la que define un disfraz. Digamos que acá, para ponerlos en contexto, hay un carnaval, como todas las fiestas paganas antes de Semana Santa, hay un carnaval en el que Galinier pone la mirada en un disfraz que, que es de Istle, bueno, acá se llama Istle, lleva un bote vacío, y con él anda corriendo por todos lados y asustando a los niños, pero Galinier lo llama como un personaje que contiene representaciones, lugar de memorias y eventos históricos archivados, en el que Galinier no duda en considerarlo como una herramienta conceptual de la cual se sirve en la representación del inconsciente en clave otomí, ¿no? Este personaje sería esa especie de bolsa freudiana en la cual estaría contenido el material inconsciente. También asocia este traje, este disfraz con la función de tres, en función de tres criterios canónicos en Freud, que tendrían que ver con el orden topológico, el inframundo, el económico, como la arquitectura integrada por de instancias, y el dinámico, basado en las tensiones entre el arriba y el abajo, conflictos que suelen expresarse en términos de luchas de clases, pero también en conflictos con el mismo inframundo, en el sentido de que, como decíamos, se vuelven seres externos deseantes, ¿no? Y a los cuales habría que darles de comer o hacer algún sacrificio para calmarlos. Esto, por supuesto, pues que se está perdiendo por la cuestión globalizante, ¿no? O sea, todas las subjetividades muy particulares de estas regiones se van perdiendo por pues la globalización. Bueno, y
este acercamiento y digamos, para mí me voló la cabeza cuando supe de estas aproximaciones que hacía el antropólogo a través de las lecturas psicoanalíticas, y, pero esta cuestión que yo revisaba al, digamos, abrir el libro o varios de sus libros y encontrar títulos como el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, eh, digamos, todo dispuesto para hacer emerger un signo otomiano, podemos decir, de esta cultura otomí, por eso lo llamo así, otomiano, y hacer hablar en clave, y hacerlos hablar esos signos en clave estructuralista. Y después de hablar con el propio antropólogo y sondear algunas de sus autocríticas que él pudiera hacer a su producción, me dijo que los trabajos habían transitado a un estructuralismo crítico que nunca, en la cual nunca se definen las fronteras entre los contrarios, ¿no? Eh, digamos, a mí lo importante y lo que quería compartir con ustedes es dimensionar de qué estamos hablando cuando decimos el saber de la antropología y el saber del psicoanalista. Como sabemos, el psicoanálisis no se trata de un encuentro interpersonal y que no hay nada que explicar desde el punto de vista de que al otro se le imponga un sentido o que acepte el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Eh, que por cierto, mismo antropólogo no se comporta así, ¿no? Da su interpretación, pero el mismo también hace hablar, ¿no? A la propia cultura y no le interesa tampoco imponer el punto de vista psicoanalítico. Bueno, a propósito de esto, el mismo Lacan en el seminario del saber del psicoanalista, que mi estar en este territorio se cruzó con esta lectura, pues muy complicada. Bueno, empieza por analizar qué es de qué saber estamos hablando, de qué se trata ese saber, qué es un no saber, y en efecto se apoya en Georges Bataille y se refiere ya a, a algo enunciado por él, un supuesto, y que bueno, nosotros sabemos también que ese saber está sostenido en la transferencia, ¿no? En ese texto, Lacan introduce el concepto del uno con U mayúscula, de manera que está relacionada al funcionamiento del saber y con el lugar del analista en la cura psicoanalítica. Ya entró un poco, dejo al antropólogo y entro a la cuestión lacaniana. En ese seminario, Lacan trabaja la idea del saber del psicoanálisis, que no es un conocimiento que el analista posee en sentido tradicional, sino que se trata de un saber que emerge a partir de la relación del sujeto con su propio inconsciente. Este saber está marcado por la falta y por el deseo y se configura en un proceso que no es lineal ni fijo. El uno, en Lacan, se refiere a la especie de unidad o totalidad que no está cerrada ni es absoluta, pero es clave en la estructura simbólica que rige al sujeto. En el seminario, Lacan plantea que el analista no debe ser identificado con lo uno, ya que la función del analista es estar en el lugar de la falta y no en un lugar de plenitud del saber. El analista debe operar como un agente de falta, ayudando al sujeto a entrar en la cadena de significantes y el deseo. Hay más con respecto a esta noción del uno, que está también extraída de Parménides, pero que no tengo tanto alcances en esta reflexión, ¿no? Pero con respecto al uno, se refiere también al conjunto vacío y es aquel que no contiene ningún elemento. A partir de su inscripción, se engendra lo numerable, el conjunto como conjunto de partes, pero quedémonos en el saber la cuestión del elemento. El conjunto vacío es el saco vacío designado por uno y por cero. Lacan vuelve sobre esta cuestión en el seminario del Santón. Saco vacío siendo el cuerpo imaginario cero y el uno un tanto, en tanto que inscripción e índice uno, y esto, bueno, reenvía la definición del significante uno. El significante uno representa el primer significante o el significante primordial, el que tiene un poder estructurante en la psique del sujeto. Es uno de los componentes fundamentales del significante en la teoría lacaniana
y su opuesto sería el S2, el segundo significante, que se refiere a otros significantes que se agregan en la cadena de significados que se organiza. Pero digamos que en la parte de arriba, donde relaciona el 1 como una parte, a ver si la encuentro, eh, el 1 como posible, más bien como imposible, ¿no? Y como una inscripción de lo imposible y de lo inexistente. De ahí, bueno, a lo mejor más adelante podremos decir algo sobre las presencias inexistentes, que suceden por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Bueno, Lacan marca así una inscripción de vacío. Sin embargo, él no desarrolla la relación de índice con indexicalidad y con la marca. Él añadirá que esto es siempre como una suerte, digamos, de embrollo entre lo uno y el real y el cero, ligado a la binaridad del número 0,1 y considerado el S2, volviendo a Cantor, por otra parte, retomando la lógica triádica. Aquí, en este seminario del saber del psicoanalista, introduce también esta lógica triádica que tiene que ver con Sanders Peirce, ¿no? Habrá que entender cómo, haciendo juego un poco con como empecé, con el pensador francés y el psicoanalista comparten una agenda de época en la cual el propio Lacan le costó trabajo desmarcarse. Me refiero al estructuralismo, al menos lo que recién trabajamos en un grupo en donde leíamos el saber del psicoanalista, deja, al menos por momentos, o habría que ver desde dónde y desde cuándo, Lacan deja el signo susuriano dual para servirse del signo de Sanders Peirce, que es un signo trinitario. La semiótica de Peirce es triádica y se basa en categorías filosóficas de primaridad, secundaridad y terceridad, y posee tres términos en relación al signo o representamen: el objeto y el interpretante. Aquí están los tres, ¿no? El signo representamen, el objeto y el interpretante. Lo importante también es que esta semiótica es pragmática, y esto hace que Lacan, y esto lo toma Lacan muy en cuenta, pues toma en cuenta el contexto en donde se producen e interpretan los signos, y muy particularmente quiero destacar que define el signo por su efecto sobre el intérprete. Es decir, el intérprete ya está contenido en el signo. El signo entra en un proceso de semiosis que implica una relación triádica entre el signo, el representamen u objeto y un interpretante, que ya lo había mencionado. Esto suscita la sospecha de Lacan que esto nos suscita la sospecha de que Lacan operó su concepto de interpretación desde el seminario del acto analítico. Lacan ya está influenciado por Peirce. Hablar es hablarse, y esto adquiere su dimensión en las sesiones psicoanalíticas, pero también en el tiempo de la sesión, el corte de la sesión y otros actos. Esto adquiere más fuerza en Peirce, ya que el interpretante ya está contenido, repito, en el signo. Desde ya podemos decir que una interpretación no es aquella que la hace de una explicación, y que en todo caso se haría como una construcción. Aquella que empieza como: mire, a usted le pasa esto por esto o aquello, no sería así, ¿no? La intervención se realiza en un acto que la hace de signo y que implica ya al interpretante. Entonces no hay diferencia entre intervención e interpretación. Hay un tipo de razonamiento al que se hace referencia cuando uno visita a Peirce, ¿no? Y es la abducción. No voy a extenderme tanto, pero esta tripartición del signo, Peirce habla de la primaridad, la cual tiene que ver con las sensaciones, signos simples o la experiencia emocional, y se vive en un instante. La segundidad tiene que ver con un ser que está en relación con otra cosa. La experiencia, el hecho, la acción, por ejemplo, una vela que se apaga por un soplo, ahí en la segundidad hay la asociación o la relación entre dos cosas, ¿no? En este caso, la vela prendida que se apaga por el soplo, ¿no? Está la experiencia, el hecho, la acción y la reacción, o el dolor que se siente por un golpe.
y la terceridad que pertenece al dominio de las reglas, las leyes y del razonamiento. Por ejemplo, la ley de gravedad, la ley que tenemos y que incluso no podemos predecir, ¿no? Gracias a esta ley de gravedad. En el caso del razonamiento por inducción, que hace el caso de la experiencia observable y que de ahí surge un razonamiento y una predicción, por ejemplo, la reacción de un líquido en ebullición, dadas las observaciones del comportamiento en particular, ¿no? Sabemos que cada experiencia particular va sumando a una conclusión general en la inducción y por otro lado, recordemos que en la deducción eh, surge una conclusión a partir de dos premisas o de dos razonamientos. En cambio, en la abducción puede surgir tras la primaridad, es decir, en cuanto entra un proceso de semiotización, un signo simple, por ejemplo, un enrojecimiento. Estar abierto a esos flujos es importante porque no sé si tenga que ver con el significante, pero me gustaría someterlo a discusión porque, digamos, en el registro de una intervención en acto podría muy bien surgir a partir de la primaridad, es decir, de estas sensaciones o este juego de emociones que se dan en un campo semiótico que sería el consultorio, ¿no? Es decir, ahí donde el propio interpretante está implicado, como ya lo dije, en el signo, ¿no? O también la abducción puede originar, por ejemplo, en el artista, en una obra, ¿no? A partir de sensaciones aparece el acto creativo. Y también puede ser acá en México se le conoce como me cayó el 20, ¿no? Una idea que se produce al instante, ¿no? Pero a partir de no tener bien claro todo, sino sensaciones. A eso eh, este, se orienta Peirce en relación a que una conclusión no puede pasar a la mejor ni por inducción ni deducción, sino por abducción. Esta conclusión, digamos, que surge a partir de ciertas sensaciones o emociones. Y quizá ahí tenga que ver mucho la cuestión de la intervención del analista, estar muy abierto, muy al tanto de incluso de lo que se puede llamar como intuición y que surge, ¿no? Surge en ese momento como intervención hacia un discurso o hacia un síntoma que incluso lo llega como a desanudar, ¿no? Esta intervención eh, como espontánea, ¿no? Y si no, quizá no podríamos significar muchos de los actos que hacía Lacan en su consultorio. Eh, bueno, esto lo tomo también a discusión si todo aquello, estas reacciones a los que puede estar abierto el analista tuvieran que ver todo con un significante o habrá cuestiones no significantes o ciertos flujos que produzcan ciertas reacciones. Habría que estar abierto a todo ello porque también los chicos que están imbuidos en las redes sociales reaccionan ante ciertas figuras, ante ciertos emojis, ante ciertos flujos también industriales tecnológicos y los cuales les provocan una reacción, ¿no? Entonces, todo ello, digamos, es mi primera aproximación a este seminario del saber del psicoanalista, en la cual está muy presente Peirce, pero habría que decir que ahí hay un movimiento de Lacan en relación a que no es ya estructuralista, sino dual de la lingüística de Saussure, sino que aquí hay un desplazamiento hacia Sanders Peirce y que quizá explique, o ese interés de Lacan por Sanders Peirce explique mucho de la cuestión de la interpretación psicoanalítica en acto, ¿no? Bueno, eso, poco revuelto, pero es lo que podría compartirles. Bueno, Sergio, muchas gracias. Sí, Gracias, Mariana. Vamos a pasar a las preguntas. Antes quería hacer un comentario para Mariana, para Sergio y para todo el que quiera participar.
nosotros venimos construyendo al modo de un colectivo una cantidad de ponencias sobre la interpretación que en realidad no son aisladas, sino que van construyendo ideas, trazos, ¿no? Y van como encontrando la interpelación de cada uno y se van sumando nuevas voces. Esta ponencia en particular pone de manifiesto un último Lacan, en donde no podemos pensar tanto el inconsciente como falta, sino el inconsciente como falla. Hay gente que nos escucha de muy diversas formaciones, entonces todos estamos de acuerdo en que el lenguaje fracasa y que la gramática fracasa en el último Lacan, no solo el lenguaje. Y que de algún modo nosotros estamos encontrando en el psicoanálisis la posibilidad de no restablecer la falla, sino que esa falla la entendemos como estructura y trabajamos desde esa falla, ¿no? Trabajamos habilitándonos a la interpretación en tanto encuentro de la pregunta para encontrarse con la paradoja, ¿no? Con una respuesta que vuelva a encontrar el sentido. O sea, nosotros trabajamos, digamos, más allá del sentido, ¿no? Interpelando el sentido. En ese punto, los invito, si quieren, a poder aclarar un poco la diferencia entre un Lacan simbólico que trabaja la falta en la cadena significante y un Lacan al que hacen alusión ustedes en sus trabajos, que trabaja con un inconsciente en tanto falla, o sea, con una no continuidad, una no relación sexual entre ese uno y ese 2 por ser ese uno y ese 2 de diferentes materialidades. Bueno, si pudieran introducir esta idea con mayor claridad, me parece que aportarían al estado de cosas que vamos teniendo como debate en el tema de la interpretación, pero que, insisto, tal vez algunos de los participantes no estén tan al tanto de la diferencia entre el Lacan previo al seminario 20 y el posterior al seminario 20, que es el que traen ustedes hoy. Sí, bueno, yo lo que puedo decir que en esta cuestión de que traía Mariana, que no se trataría de, como yo lo decía en alguna parte, o traté de decirlo, que no se trata de esa interpretación que explica, que le dice al paciente, tú te pasa, a usted le pasa esto por tal y tal cosa, que incluso este tipo de intervenciones podrían, con lo que se llama engordar el síntoma, eh, llenarlo de una significación más o de inyectarle sentido cuando se trata de yo explicarle a alguien lo que le acontece según mi punto de vista, quizá yo esté inyectando un sentido y si el otro tiende a la sugestión, pues va a reaccionar a eso, ¿no? Pero creo que lo que Mariana estaba hablando es también de un vaciamiento de sentido, ¿no? Cómo una intervención puede generar, digamos que a ese síntoma que ya es una respuesta, pueda ser disruptora y, digamos, vaciar ese síntoma de lo que tiene de significado, ¿no? Son de tipo de intervenciones que más bien abren o, digamos, irrumpen, ¿no? Como una forma en la cual el sujeto puede ir abriendo, desanudando ese significado que ya en sí tiene el síntoma, ¿no? No sé, bueno, por acá apunté sobre, igual sobre la palabra insensata que decía Mariana y cómo también ahí el que la emite está inmerso en eso que lanza, ¿no? En ese signo, ¿no? Pero bueno, no se trataría ya de explicar a la persona, sino de hacer ciertas intervenciones, eh, digamos, que lleven a la persona a otra cosa, ¿no? O Bien, sea, que irrumpan, que vacíen el sentido que ya en sí tiene el síntoma, ¿no? Creo que ahí bien. es la diferencia. No sé. Bueno, gracias, Sergio. Podemos ir contextualizando un poco
y podemos decir que hay un primer Lacan llamado imaginario, o con, digamos, con algún aspecto más freudiano, en donde quería encontrar un sentido oculto, un Lacan donde el inconsciente ya estructurado como un lenguaje encuentra en la falta del significante que nombra el sujeto el intervalo en la cadena y en ese sentido trabaja con el vaciamiento y ese es el Lacan simbólico, y un tercer Lacan real, que es el inconsciente, digamos como falla, en tanto que el real es el que descompleta la lógica del no todo. Entonces, el recorrido que van haciendo, evidentemente, toca algo de esos tres momentos de la enseñanza de Lacan. La interpretación en el primer momento apunta a ese punto del deseo reprimido, al establecimiento de encontrar lo que está oculto, en un segundo momento encontrar el vaciamiento del sentido en la cadena significante, y en un tercer momento encontrar en la paradoja la respuesta al enigma, no una respuesta, digamos, semántica ni lógica. Bien. Mariana, ¿querés agregar algo? Sí, sí. Bueno, en relación a esa, bueno, diferenciación que traías de Lacan, por ejemplo, de los años 50, o no ese es Lacan más simbólico, y este no, último Lacan. A mí lo que se me ocurría como de diferencia tiene que ver, que creo que algo de eso escuchaba en lo que decía Sergio, tiene que ver con el nudo bohemio mismo, ¿no? O sea, como Lacan va construyendo, si bien ya estaba imaginario, real y simbólico, el nudo en sí se va construyendo a lo largo de su teorización, como que, ¿no? Y la lógica del nudo es que no hay una primacía justamente ni una cuerda, ¿no? No hay una primacía del simbólico, ni del imaginario, ni de lo real, ¿no? Yo cuando venía preparando lo que iba a hablar hoy, yo leí varias cosas y una tenía que ver con eso que traía, me parece que traía Sergio, o así lo escuchaba, el tema de la abducción, ¿no? Que lo traía desde Peirce, como que una posibilidad o una deriva de la interpretación y una vía más del significante sería eh, una intervención desde de lo que a Lush va a llamar de iluminación, ¿no? Que es como algo así como una intuición, que decía Sergio, que es una intuición que instaura una certeza, pero que no hay una prueba, ¿no? No hay una prueba material y que capaz que la intervención va no no traer la prueba, sino, bueno, capaz que tomar esa iluminación, esa intuición, pero también como un poco, como decir, agujerear esta certeza que viene asociada. A Lucia ahí está hablando del caso Aimee específicamente, no estamos hablando como en casos, bueno, de locura o considerado o diagnosticado como locuras. Y me parecía interesante porque justamente esa noción de la iluminación, y a mí me sonaba con eso de la abducción y de la intuición, opera ese otro lazo que tiene que ver más con el imaginario, ese lazo, ¿no? Esta otra plaza que tiene más que ver con el imaginario y lo real, ¿no? O sea, a mí lo que me hace sentido en eso ese otro Lacan es como no hay una primacía de ninguna de estas, ¿no? Ni del real, ni del simbólico, ni del imaginario. Hay como justamente un enodamiento. Y bueno, agradezco a Sergio por la escucha y la devolución de lo que yo venía diciendo, y pensando en eso de la palabra sensata y la intervención, ¿no? que se puede hacer, que tiene que ver sí, con cierto vaciamiento del sentido, que siempre después hay como otro sentido que se construye, por eso yo decía eso del irrumpir el flujo, pero que también es el flujo mismo, es una interrupción que se vuelve irrupción, porque tampoco me parece que se trata de que se pueda funcionar en un no sentido total, ¿no? O por fuera de sentido constantemente. Pero yo pensaba en eso de la intervención con la palabra insensata o con la persona más bien que está
implicada en esa enunciación desde ese lugar y desde la experiencia que tengo en el colectivo de la radio, que yo comentaba otro día a Ceci, como que a veces hay como, a mí, ¿no? Yo fui aprendiendo en eso del no saber, como también el tomar el tiempo, ¿no? El momento, el momento oportuno para la intervención, sea en el sentido de vaciar el sentido, tratar de organizar ese sentido y poder como reconocer ese no saber. La anécdota era como llegó un participante que me dijo que estaba angustiado y yo traté de responderle a esta angustia y darle algún sentido, buscar más bien el sentido de esta angustia, a lo que me respondió. ¿Vos sabés lo que es una angustia psicótica? Y yo dije, no, yo no sé lo que es una angustia psicótica. Entonces, escuchá y ta, sentate, escuchá y hace silencio y escuchá. ¿No? Hay algo de eso, por lo menos para mí en estos casos o en determinados momentos, ¿no? De estas personas que están atravesadas por diagnósticos psiquiátricos, en que menos intervención a veces es más, es dar lugar a que haya que se despliegue ese discurso. Y como mucho no sé, en otro momento que no es este, de capaz un delirio o un momento más de algo más como un crepúsculo ahí del mundo, tener el apuro de cejar el sentido, desconstruir el sentido, dejar que eso se despliegue para otro momento, quizás organizar algo y como decíamos, sin cejar el sentido tampoco, en el sentido de explicar lo que le pasa, ¿no? Porque claramente en esa afán de explicar hay un fracaso ya de arranque, ¿no? O sea, como vos no sabés lo que es esto, no sabés lo que me pasa. No sé, ya como me quedé pensando otras cosas, pero capaz para que circule la palabra, yo dejaría por acá. Sí. Yo quería comentarles, bueno, agradecer a Mariana y a Sergio su, 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 su presentación, pero fíjate, Mariana, que escuchándote y luego ya también rematando acá con lo que nos comentaba Sergio, de repente en mí apareció la pregunta de qué es entonces la interpretación, ¿no? Y lo decía en términos de pasar así o de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y escuchándote principalmente en este momento donde tú nos hablas de lo que es, ¿no? Ujú. Yo siempre les decía que lo que es lo que es, o sea, lo que es. Acá en México se dice lo que es, ¿no? Ajá. Entonces, se me ocurría, no sé, a ver qué piensan ustedes, que la interpretación precisamente le permite al que habla, y más en la posición analítica, al analizante, saber que él es verdad. Cuando tú decías que si conocemos la angustia psicótica, no sé, pero la experiencia con la angustia psicótica es que el loco no sabe que está loco. El problema es cuando se empieza a dar cuenta que los otros lo empiezan a mirar de una manera o a escuchar de otra manera, y ahí es donde aparece precisamente la angustia psicótica, ¿no? Por eso, pero yo les decía, con esto de que nos señala Sergio, de que hablar es hablarse, ¿no? De que la interpretación, que el intérprete está implicado en el signo y todo, eh, pero la interpretación, al menos en términos concretos, nos permite poder que el analizante sepa que él es verdad. Claro, después podemos decir que no todo, ¿no? Que es a medias y todo, pero poder encontrar que el analizante sepa que él es verdad, me parece que es uno de los logros del psicoanálisis. No sé qué piensan. Bueno, sí, no sé si puede responder a eso, pero eh, la vez pasada estábamos comentando de lo que se piensa
que lo que se piensa, lo que tenemos como pensamiento, lo que nos decimos a nosotros mismos y a los demás, puede bien ser el discurso del amo, ¿no? O sea, el discurso del amo es el que te dice en qué lugar ocupas, ya sea por color de piel o por lengua, como estaba diciendo. Acá siempre se piensa lo indígena como lo de segunda, lo que no tiene valor, y lo que se piensa de sí mismo, por ejemplo, una chica, bueno, les digo que estoy en el plano intercultural ahora, este, muchas veces tienen, acá se dice que algunas personas tienen el poder de curación por el don que lo traen, pero si ella empieza a pensarse como bruja, como la que va a hacer daño, todos esos pensamientos que le vienen del otro, digamos, hay complicaciones, ¿no? En el sentido de que no se, no se, no se valida el sujeto en lo que es, quizá por ahí vaya el comentario de Miguel, y que precisamente, así como se nos presenta también la escritura como un vacío, también el espacio del analista, ese no saber de que hablábamos, es prestar ese vacío para que aparezca la voz del sujeto, ¿no? Para que pueda aparecer una voz, incluso en la escritura, como es que aparece una voz, porque cuando escribimos algo que tiene que ver con entregas de informes, con algo que nos dicta el otro como lo que tiene que ser o lo que debe ser, sale un tipo de escritura que cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra propia voz y a lo que tenemos que decir por nosotros mismos, quizá esa verdad no sé si voy a responder con esto la pregunta de Miguel, pero quizá prestando este vacío, esta figura del analista eh, como incitando al deseo, a los significantes de la propia persona, pueda presentar un vaciamiento y encontrar en sí su propia voz de lo que piensa la persona o el sujeto de sí mismo. Quizá me fue un ejemplo que no tenga mucho que ver con el contexto, pero me llama mucho la atención que muchas personas que tienen su propia, eh, digamos, identidad o, digamos, guardan algunas prácticas que incluso vienen como de, 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 de su lengua o el mismo hablar, ¿no? Porque nos encontramos a gente que habla español, pero no habla, no se siente orgulloso de su lengua, ¿no? De la lengua originaria que hablan o de lo que piensan de sí, ¿no? Siempre está presente el otro como el discurso del amo que puede allí interferir cierta mirada sobre sí mismo. De esto que pensamos, el, 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 el- el discurso del amo es aplastante para los sujetos, y entonces tienen que encontrar un lugar de escucha para poder empezar a desplegar su propia voz, ¿no? Eso es lo que podría decir. Quizás a eso me refería de que quien habla sepa que él es verdad. Y más de los pueblos originarios, ¿no? O del loco, o como decía, como nos señalaba Mariana, ¿no? De la loquez, ¿no? Ujú. Y yo, claro, pensaba más en el tema de la verdad como más en el sentido de la como causa, ¿no? Como causa del sujeto que habla, ¿no? Es como, no sé si es la verdad, pero eso, hay algo que en lo que dice hay una verdad, algo por decir, ¿no? Y qué importante es, sí, como en estos casos de pueblos originarios y locos. Y después pensaba eso de verdad, no sé qué es una angustia psicótica, como que está eso hace 10 años estoy, y eso hace como y estoy en Vilar de Voz, ¿no? En el colectivo, y hace como 8 años y sigo sin saber qué es una angustia psicótica. Y, y en realidad en el colectivo, en el Vilar de Voz, hay como lo que hacemos es una apuesta también a jugar con las palabras y a reivindicar ciertos lugares. Por ejemplo, reivindicar la locura.
¿no? Hay como cierta reivindicación de que sí, sí somos locos, ¿no? Cierta como justamente ir contra normalizar o tratar de normalizar ese discurso que se produce en el loco. Y entonces, en ese sentido, eso de que el loco no sabe que es loco, que está loco, desde la experiencia, bueno, la mayoría de los participantes son personas que han estado institucionalizadas, han tenido muchas crisis, ¿no? O sea, que tienen esa experiencia de psiquiatrización también, ¿no? En que sí saben que están locos, ¿no? O sea, de verdad hay algo ahí de ese saber hasta sobre su locura, de poder anticiparse a lo que viene, ¿no? A lo que viene como construyéndose como delirio, a lo que se presenta como alucinación, como que instaura capaz que esto de poder vaciar el sentido, mover la certeza, que instaura hasta una duda en eso que puede presentarse como en otros casos como una certeza delirante, ¿no? Hay algo de esta construcción en colectivo y reivindicación de la locura sin tratar de normalizarla, sin tratar de llevarla hacia otro lugar, que creo que construye, forma un saber sobre la locura también desde los que están implicados desde el otro lugar con la locura, ¿no? Porque también es como una, bueno, ahí más yendo a Foucault y Descartes, o como lee Foucault a Descartes, es como esa noción, ¿no? De la no razón, el loco como el no razonal o el que no tiene la razón, es, es como quitar algo más de la locura, ¿no? O sea, yo estoy haciendo, no soy doctora, estoy haciendo doctorado en psicología y una de las cosas que quiero trabajar es cómo se piensa por general y cómo se ha teorizado desde la negatividad, la locura, que es muy importante, o desde la negatividad, desde la deficiencia, bueno, bueno, no sé, el fracaso de la metáfora paterna, o sea, hay varias como construcciones desde la negatividad, y yo estoy tratando de investigar cómo aparece en su positividad la locura. Y me parece que una forma es este saber sobre la locura, que es un saber sobre esta verdad, ¿no? Que causa este sujeto. No sé, por ahí. No sé si alguien más quisiera comentar algo o alguna pregunta. Diego, ¿cómo ves? Bueno, está el micrófono dispuesto a quien quiera preguntar. Mariana, me acordaba de Kant cuando planteaba la locura como la sin razón, ¿no? Con esto de la Sí. negatividad. El discurso de la sin razón era todo lo que era lo loco iba a parar a la sin razón. Y la razón como esa cosa antropocentrista, ¿no? En donde la gente que tiene culturas dominantes y es Sí, teóricamente neurótica, bueno, es la que tiene la pero que no verdad, entraría ni siquiera psicoanálisis en esta razón, es ese tema, ¿no? claro, Se trata de otra racionalidad también para mí en el psicoanálisis, no solo en claro. la locura. Sí. Sí. Bueno, Miguel, Pues eh, sí, hacemos la invitación para el próximo encuentro. sí, así es, sí. Bueno, en un mes nos estaremos viendo nuevamente. Están todos invitados. Ya van a ver los flyers con el tema y los participantes. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Y bueno, acá Ana nos pone un corazoncito siempre. Ana Rapp es una presencia amiga inexorable. Por ahí está Trudy también. Ah, Rodrigo, ¿cómo Sí, estás? ¿Cómo estás, Rodrigo, querido, de Chile? Un gusto tenerte acá también. Magalí acá pone gracias, gracias a ustedes, a vos, Magalí. Por ahí estaba Trudy, sé que tuvo un accidente ahí con su mano, su brazo. sí, 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 Espero que esté mejor. sí, sí. Abrazos, Trudy. Qué bueno, qué bueno. Ya vamos siendo un grupo de amigos. Así que
Sí, Bueno, y aparte recordar, Diego, si saben de alguien que quisiera participar, pues acercarlo a nosotros y todo, ¿no? Está abierto a todas las voces, ¿no? está abierto, tenemos todo cubierto hasta agosto. Ujú, Los participantes ya están dados hasta agosto, pero en la segunda mitad del año, bueno, ujú. estamos dispuestos a escuchar. Bueno, Trudy nos dice que fueron bellas ponencias. Por ahí nos Bueno, escribe. Qué bien. gracias. ¿Podría agregar algo? Sí, 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 claro. sí, claro. Mariana no comentó nada, Mari, no dijiste nada de que es Vilar de Bo, porque Vilar de Vos viene del nombre del hospital Vilar de Bo, ¿no? Para acá Ah, es bastante conocido, pero Mm, Sí, este, es verdad. Ya tengo tan claro. Vilar de Bo es el hospital psiquiátrico que fue el manicomio nacional en su momento. De hecho, la radio funcionó en el hospital hasta la pandemia y a partir de la pandemia y nos prohibieron entrar, tuvimos que ir como buscando lugares y más autogestionarnos. Entonces ya hay un juego de palabras en su nombre, Vilar de Voz, ¿no? De la voz que juega con el Bo. El Vilar de Bo, que es el nombre del hospital. Gracias, Ceci, por saben que en Argentina hay en el Borda, que es el la neuropsiquiátrico más grande de colifata. Argentina, hay una radio hace ya más de 30 años que se llama La Colifata. Sí, sí, oh, son Colifata porque como... colifa es un modo lunfardo de decir loco en Argentina. Y la Ajá. ah, colifata es una reivindicación de los discursos múltiples, no llamemos discurso psicótico, sino de los discursos Mm, múltiples. Y esa reivindicación es a micrófono abierto dentro del hospital y bueno, se van armando programas acompañando esa multiplicidad. Con lo cual, bueno, veo que en Uruguay también y que seguramente en muchos lugares hay dispositivos sí, similares. sí, Bueno, se celebra, ¿no? sí, sí, aparte también lo traíamos porque, bueno, con la situación, con lo que estamos viviendo como a nivel global, algo de lo que dijo alguno, no me acuerdo cuál de los dos, capaz que Sergio, me hizo acordar a la serie esta que está tan en boga ahora, adolescencia, ¿no? Este, mm, que supongo que más o menos, si no la vieron todos, escucharon por lo menos o leyeron hablar de la serie, y como toda esta cuestión como una especie de hiperindividualismo y toda esta cuestión y que enfermando a está, que los padres por acá, ¿eh? Gaby, mi esposa, ya empezó a sí, recibir padres que están todos asustados por la serie y todo, ¿no? O sea, bueno, pero la serie da cuenta de algo como que está sucediendo, que es como ujú, una claro, preocupación, me parece, que nos tiene, bueno, a muchos por lo menos, como muy preocupados, digamos, con el estado del mundo, ¿no? No, no estoy diciendo, nosotros en Uruguay nos sentimos un poco una isla en algún sentido, como un bálsamo, pero bueno, vemos lo que está pasando por ahí, digo, a nivel esto, ¿no? De los ultraliberalismos, de esos liberalismos mal entendidos, claro, por lo menos lo digo en lo personal, pero toda esta cuestión que está sucediendo, que entonces cuando aparecen experiencias colectivas, cooperativas, del orden que sean, acá abajo de mi casa, por ejemplo, hay un boliche, un bar que es cooperativo, de gente de ciencias sociales y que hacen cosas que escapan a la lógica utilitaria, entonces es como, uff, qué alivio y como... Y nada, y esto también pensaba, perdón que me estoy yendo porque era ya no, no, me puse tímida y ahora se me pasó. No, también pensaba, digo esto solo y ya la dejo por acá, que en todo esto que decíamos también, el tema del vaciamiento, pensaba en el vaciamiento de los sentidos también a la interna de la teoría, ¿no? Como poder bancar el sinsentido o el fuera de sentido o el ausentido, nosotros bancarnos eso, que la teoría tampoco va a responder todo, ni la pues, teoría, ni la clínica, ni nada, ¿no? Y entonces, y esta relación entre el sujeto y el otro, que también hay una otredad actualmente a nivel del mundo que, bueno, entre la adaptación y la pelea, ¿no? Y la rebelión también. Nada, cosas que se me ocurrían. Muchas gracias a todos gracias, por la Cecilia. presentación, a los que presentaron y por estar acá al resto. Y, Gracias, Ceci, gracias, gracias, Miguel.
Bueno, Gaby, Gracias.